11:04 en la mañana, como te decíamos, una mañana preciosa para hablar de muchas de las cosas que han pasado en esta semana, que son todas importantes. Está en línea Itaí Hackman, es diputado de Unión por la Patria y hoy es cabeza de lista para diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Fuerza Patria. Itaí, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, antes de meternos en lo que pasó hoy, lo que pasó esta semana en el Parlamento, ¿cómo estás viendo, digamos, el escándalo Diego Españuolo, Karina Milei, Menem? Bueno, la verdad que para ser un año y medio de gobierno, la cantidad de escándalos de corrupción que hemos visto, creo que supera cualquier... No, que en un año y medio la cantidad de escándalos de corrupción, ¿no?, de este gobierno supera, creo, todos los récords, ¿no? No es solamente lo que vimos esta semana, ¿no? Hay que sumarle las otras denuncias que salieron del Banco Nación con empresas de Martín Menem, obviamente la Libra, ¿no?, que fue la más evidente y multimillonaria. Decía que nosotros siempre escuchamos a Milei referenciarse en el menemismo de la década de los 90, Sí. pero evidentemente esa referencia no es solamente en cuanto a política económica, no es solamente en cuanto al modelo, sino también en cuanto a la corrupción, ¿no? Digamos, es una reanudación de una lógica de saqueo del Estado y lo más triste y lo más indignante, creo yo, es que la corrupción se hace al mismo tiempo que se destruye. Es decir, mientras le sacan los fondos a los jubilados, a la gente con discapacidad, están currando con la Agencia Nacional de Discapacidad. O sea, es un nivel de perversión, un nivel de inmoralidad. Bueno, yo la verdad que lo que espero es que mucha gente que votó a este gobierno, alguna gente incluso lo debe haber votado porque supuestamente venía a terminar con los curros de la política y todas esas cosas. Bueno, espero que empiece a darse cuenta de que lo que estamos es frente a un grupo de inmorales, de insensibles, que están saqueando el Estado, que están destruyendo el Estado, y que tenemos que pararlos, ¿no? Y creo que las elecciones de octubre, obviamente nosotros en el Parlamento intentamos hacerlo, no nos alcanzan muchas veces las manos para pararlo. Necesitamos que en las elecciones de octubre la ciudadanía vote para terminar con esta locura. Claro, bueno, ayer el presidente habló en la Bolsa de Comercio de Rosario, vuelve a, digamos, no habló de nada de esto que está pasando y habló de los orcos y los cucas. En Milei, carajo, lo escuchamos, a ver cómo te resuena. Y pasado el proceso electoral va a haber un desplome de la tasa de interés, se va a recuperar la actividad económica, va a desaparecer la inflación y vamos a entrar en el sendero que hará nuevamente grande a la Argentina. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje esperanzador y es que hoy está en nuestras manos el futuro. Es decir, los argentinos de bien le van a ganar a los degenerados, a los sodomitas del capital, y octubre va a ser el puntapié del inicio del siglo dorado de la Argentina. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, ¿le crees a Milei diciendo que se termina la inflación, que se termina el ciclo de decadencia contra los orcos, contra los cucas? Mira, me hace acordar mucho a Macri, ¿no? Cuando las cosas le empezaron a salir mal en la economía, recordarás en el gobierno de Cambiemos, sí. El relato era este, ¿no? Bueno, el problema es que todavía existe el kirchnerismo, que los mercados le tienen miedo a que vuelva el kirchnerismo. ¿Te acordás? Cuando, es decir, en vez de reconocer que evidentemente hay cosas de la política económica que te salieron mal, empezás a echarle la culpa a la oposición de las cosas que te están saliendo mal. Esto es un recurso más viejo que la escarapela, pero además que revela que no es cierto que en todo caso la inflación bajó gracias al ajuste fiscal o que los éxitos supuestos que el gobierno quiere mostrar en la economía son el resultado de la política económica que hicieron. Él mismo está reconociendo que acá hay un problema de expectativas, que los propios mercados no le creen. Está bien, él dice no me creen porque tienen miedo a que vuelva el kirchnerismo. Bueno, entonces, en todo caso, si tienen miedo a que vuelva el kirchnerismo es porque muy bien las cosas no hiciste, ¿no? Si hubieras hecho un gobierno maravilloso, si la gente estuviera chocha con tu política económica, y bueno, seguramente la oposición no tendría ninguna chance. Si tiene alguna chance es porque las cosas tan mal no te están saliendo. Entonces me parece que lo que está queriendo hacer es tapar el sol con las manos. Acá la situación económica es muy desastrosa. Primero porque la gente está poniendo con alfileres la situación macroeconómica. Lo que estamos
viendo con la tasa de interés, lo que estamos viendo con el dólar, es un esquema donde están haciendo manotazos de ahogado para llegar a las elecciones sin que le explote la macroeconomía, y esto lo vimos en la historia argentina muchísimas veces, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no es tonta, se da cuenta de que sufrió muchísimo durante este año y medio, y lo que esperaba a cambio de ese sufrimiento nunca llega, ¿no? Siempre los gobiernos te dicen, bueno, hay que sufrir para que después venga la parte donde viene la época del crecimiento, de el derrame, trabajo. El famoso derrame. Claro, y en la medida que pasa el tiempo, la gente se da cuenta que ese momento no llega, ¿no? ¿Te acuerdas que, igual que Macri, ¿te acuerdas que al principio decía no, porque en el segundo semestre, decía hay que ganar las elecciones? El 2017 fue igual, Macri decía hay que ganar las elecciones para que ahí sí venga el momento bonanza. Incluso ganó y no vino, o sea, imagínate. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es la repetición de algo que ya vimos muchas veces, que creo que los resultados están a la vista, están muy a la vista, y que lo que nosotros tenemos es que prepararnos para gobernar, y lo que tenemos que hacer nosotros, por eso desde Fuerza Patria, que somos la principal fuerza de oposición al gobierno de Milei, en estas elecciones vamos para tratar de ponerle un freno, pero también para ir construyendo de acá al 27 un programa alternativo, una propuesta alternativa, porque lamentablemente Milei nos va a dejar una situación muy destructiva en la Argentina, en sus capacidades productivas, en las instituciones del Estado, que vamos a tener que reconstruir. Bueno, nosotros vamos a tener que reconstruir el país. Lo tiene claro Milei, porque ayer dijo, les resulta divertido, refiriéndose a ustedes, a diputados y senadores, al Congreso, dice, les resulta divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal. Si total después lo paga otro salame de acá 2 años. Esto es, está viendo que van a venir los salames, sean peronistas, populistas, como él los quiera denominar, a recomponer el desastre que deja Milei. Sí, digamos, pedirle 20.000 millones de dólares más al FMI para que le quede la deuda al gobierno que viene, no sé cómo lo calificaríamos, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Si eso no es demagogia y populismo. Pero a mí lo que me parece es que el gobierno se confunde creyendo que su núcleo duro, que es el que le festeja que caguen a la gente con discapacidad, que le peguen a los jubilados todos los miércoles, que Milei se pelee con un nene de 12 años con autismo, que ajuste las universidades, el Garrahan, cree que el núcleo duro que le festeja eso es la sociedad argentina, y ahí se equivoca. Pero la sociedad argentina no es eso. Puede haber un núcleo duro, un sector de la sociedad que le gusta eso, pero el grueso, el pueblo argentino, le parece que el Garrahan es un orgullo, y que los niños tienen derecho a que cuando tienen una patología grave poder atenderse en un hospital de excelencia, que las universidades públicas son un orgullo. Por supuesto que puede haber muchas cosas para mejorar, pero que existan es un motivo de orgullo de la Argentina. Entonces, me parece que el gobierno se confunde a su núcleo duro con la sociedad argentina, y me parece que la sociedad argentina tiene muy claro cuáles son los valores que defiende, que claramente no son los que defiende este gobierno. Por eso creo que las próximas elecciones son una enorme oportunidad para enviarle un mensaje muy claro al presidente de la Nación, que no vamos a permitir que destruya el Garrahan, que destruya las universidades, que siga jodiendo a la gente con discapacidad, que cague a palos todos los miércoles a los jubilados. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir en las elecciones. Hoy decía cuando abríamos el programa que tengo la sensación de que estamos asistiendo al principio del final de este gobierno. Y lo digo así porque hubo un montón de casos o de situaciones gravísimas, como el caso Libra. Sin embargo, los medios no ayudaron a visibilizarlo. La justicia está más lenta que el general Alaiz viniendo hacia la ciudad, hacia Campo de Mayo. Pero en el caso Andis, Españolo, actuó rápido la justicia. ¿Qué es lo que estás percibiendo? Y me parece que también para la gente es como que fue la gota que rebasó el vaso. Yo coincido. Lo que pasaba, el caso Libra, que es un caso muy escandaloso, pero es un caso que muchas veces queda muy lejos porque es complejo, porque implica discutir cuestiones de tecnología y finanzas que obviamente por ahí le quedan lejos, ¿no?, al grueso de la población. Ahora, el caso de lo que están haciendo con la gente con discapacidad es mucho más tangible, ¿no? Lo que está pasando con los jubilados, el Garrahan. Entonces me parece que y aparte las cosas se van acumulando, ¿no? Puede haber un hecho que a la gente no le guste, pero no provoca una indignación generalizada. Puede haber 2, hay 3, hay 4. Ahora, cuando se van acumulando, bueno, en un momento la gente, la sociedad, se da vuelta, ¿no? Digamos, te empieza a dar la espalda, porque dice, bueno, no es un hecho de corrupción, no es una estafa, no es solamente
solamente el ajuste a los jubilados, no es solamente el ajuste a la gente con discapacidad, no es solamente el Garraham, es todo eso junto, ¿no? Y cuando ves todo eso junto, bueno, te das cuenta cuál es la orientación de este gobierno, que además, la ventaja que tenemos es que el gobierno no esconde su ideología, ¿no? El gobierno te dice abiertamente, nosotros vinimos a destruir esto, ¿no? Entonces, bueno, acá la discusión es si la sociedad realmente quiere convalidar ese proceso de destrucción o si quiere defenderse, ¿no? ¿Cuál no significa que defenderse implique decir que no hay nada que sea defender un status quo? Yo creo que hay muchas cosas para cambiar de cómo funciona el sistema de salud, de cómo funciona el sistema educativo. Ahora, lo que tenemos que hacer es mejorar y resolver, no destruir, ¿no? Entonces, me parece que sí, yo creo que hay un cambio, no sé si hay un punto de inflexión, pero hay un cambio en el humor social. Creo que el gobierno está entrando posiblemente en su peor momento desde que asumió. Y bueno, y es pura y exclusivamente por sus decisiones, por su orientación y por las cosas que vamos conociendo. Imagínate la cantidad de escándalos de corrupción que todavía no salieron a la luz, ¿no? Porque sí, esto nos enteramos por un audio que circuló y no sabemos bien de dónde, ¿no? No, y estamos hablando solo en materia de salud, pero sí, ya se habla del Instituto de la Obra Social de los Militares, ya se está hablando, digo, el PAMI todavía nadie miró hacia el PAMI también, que tal cual. Digo, y así seguramente hay un montón de otras cuestiones que están allí, bueno, ocultas. Y además en este caso pasó algo adicional, que es que el gobierno decidió encubrir, ¿no? No salió el Milei a decir, bueno, salió este escándalo de corrupción, tomamos medidas. No, salió a encubrir, salió a hacer silencio, básicamente. Ni siquiera negó que eso... Exacto. Primero, no negaron los audios. Si el audio fuera falso, el propio Spanouro hubiera salido a decir inmediatamente, che, eso no es mío, es falso, no lo hizo, es obvio que es evidente que son reales. Y el propio gobierno también salió a encubrir, a hacer silencio. Mucha gente esperaba que ayer Milei haga alguna mención a este tema, decidió no hacer ninguna mención, con lo cual acá no hay cabos sueltos. Y aparte estamos hablando de gente muy cercana al presidente, ese es el otro tema. No estamos hablando de funcionar, porque una cosa es que en un gobierno un funcionario de segunda línea, tercera línea, comete un hecho de corrupción y, bueno, uno no le va a endilgar directamente eso al presidente, a cualquier presidente, quiero decir. Acá no estamos hablando de un funcionario cualquiera, estamos hablando de una persona muy cercana a Milei, que tiene 41 entradas a la Quinta de Olivos en este año y medio, o sea, prácticamente se veía una vez por semana con el presidente. Es muy parecido al escándalo Libra en el sentido que el españuelo, digamos, del caso Libra es un señor que se llama Mauricio Novelli, que iba recurrentemente a la Quinta de Olivos a reunirse con Milei, a reunirse con Karina, y que además tenía un vínculo previo con el presidente de la Nación muy cercano y comercial. Entonces, todos los escándalos de corrupción los protagonizan personas de la intimidad del presidente además de la uno Nación. piensa en Karina, el jefe, como le dicen, la hermana, digo, son como siameses, están pegados. No creo que Milei desconozca lo que haga su hermana. No, de hecho, por eso digo, estamos hablando de gente que pertenece a la intimidad de Karina y de Milei, digamos, de Karina y del presidente, y que son los que protagonizan los principales hechos de corrupción, con lo cual es imposible desligar a Milei o a Karina Milei de estos hechos. Ellos mismos no se han desligado, ni en el caso Libra, ni en este que es la Agencia Nacional de Discapacidad, así que me parece que si tiene cola, cuatro patas y ladra, no hay mucho más que discutir. Bueno, una última que tiene que ver, bueno, con octubre, que está muy cercano, y la economía. ¿Antes o después se llega a octubre? A ver, hay turbulencias muy importantes. Lo vimos el mes pasado con el dólar. El dólar durante el mes de julio subió un 12%, la depreciación del tipo de cambio, y ahora lo estamos viendo con la tasa de interés, ¿no? Ya el presidente se refería a esta volatilidad de la tasa de interés. Las dos cosas son manifestaciones de una macroeconomía que no funciona bien. Todo el esquema toda la estabilidad macroeconómica que logró el gobierno este año y medio, muy precaria, se sostuvo con combustibles, ¿no? No con una macroeconomía sana que funciona bien, sino con combustibles. Primero fue la recesión, el primer semestre del año pasado, después fue el blanqueo que fue un ingreso de divisas fenomenal, y en primer semestre de este año fue la nueva deuda con el FMI de 20.000 millones de dólares. Pero que el gobierno tenga permanentemente que recurrir a algún combustible excepcional para que funcione esta macroeconomía, habla de que es una macroeconomía que no funciona bien. Y ahora estamos una vez más viendo que se agota. La pregunta es,
¿el gobierno va a conseguir un nuevo combustible de algún lado? Bueno, si lo consigue puede tirar un poco más, pero estamos hablando de patear la pelota 6 meses más. Y si no lo consigue, no lo va a poder hacer. Y esto pasó en todas las experiencias neoliberales anteriores. Pasó con Macri, pasó con en los 90 y también durante el gobierno de la Rúa, pasó en la dictadura. Es decir, en todas las experiencias neoliberales donde se arma un esquema de ganancias financieras extraordinarias, sostenidos, garantizadas por un dólar planchado, que se sostiene o con endeudamiento o con alguna fuente extraordinaria de financiamiento, siempre terminan explotando, ¿no? Y lo que hacen los gobiernos estos es tratar de ganar tiempo. Entonces, si vos me preguntás, bueno, ¿en qué momento esto se termina? Bueno, en el momento que no consigan un combustible adicional, ¿no? Y me parece que eso es lo que se está jugando el gobierno, pero esto es un modelo económico que está condenado al fracaso, y por eso, insisto, para no quedarnos nosotros en una posición de analistas, lo que nosotros tenemos que ir preparando de nuestro espacio es cuál va a ser el programa alternativo, cuál va a ser el programa de reconstrucción de la Argentina después de Milei. Hay que ir preparándonos porque van a ser desafíos muy grandes. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la monumental deuda con el FMI que nos dejó Macri, más la nueva que nos dejó Milei, ¿no? Bueno, si no empezamos a discutir esas cosas, me parece que es la tarea que tenemos que hacer más allá de las elecciones de octubre, ¿no? Es una tarea que tiene que hacer nuestro espacio y todo el espacio nacional popular para tener un programa alternativo claro a lo que estamos viviendo. Bueno, Itaí, gracias, te mando un abrazo. Gracias, Luisa, te mando un beso. Hasta pronto, Itaí Hackman. Hasta las 12.